Hola, amigos. Gracias por ver mi canal. Si les gusta lo que hago, no olviden suscribirse. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores, y estoy seguro de que podemos lograrlo juntos. Hagámoslo. Su apoyo es muy importante para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y quédense con nosotros, hay mucho más por venir. Víctor y Elena eran una pareja que, a primera vista, parecía tenerlo todo. Vivían en una casa renovada recientemente, en un barrio tranquilo con grandes árboles y casas elegantes. Tenían 2 hijos, a Emma, de 13 años, y a Daniel, de 11. Ambos padres estaban profundamente involucrados en la vida de sus hijos, que destacaban por sus habilidades en el deporte y su comportamiento ejemplar. La familia era unida, se apoyaban mutuamente y disfrutaban de la compañía de amigos cercanos y familiares. Víctor, a sus 34 años, era un hombre que se había hecho un nombre en el mundo de la tecnología. Lideraba el equipo de TI en una firma de marketing global, un puesto de alto nivel que le exigía largas horas frente a la pantalla, pero que también le otorgaba la estabilidad económica que siempre había deseado. Estaba en buena forma física, aunque no destacaba por un físico sobresaliente. Prefería correr largas distancias o andar en bicicleta, disfrutando del aire libre en su tiempo libre. Elena, en cambio, parecía no tener descanso nunca. A pesar de ser madre, su energía no conocía límites. Trabajaba en la misma firma de marketing que su esposo, pero su puesto era un tanto enigmático. Era embajadora de clientes, un título que no lograba explicar completamente, aunque todos sabían que su trabajo consistía en establecer relaciones con los clientes más importantes de la empresa. Aunque Víctor sabía que sus días estaban llenos de reuniones, viajes y llamadas, nunca entendió completamente lo que hacía Elena. A pesar de ello, su belleza y su personalidad carismática la convertían en el centro de atención en todas partes. Elena era alta, con 1,75 metros de altura, cabello rubio y ojos azules, una figura elegante que destacaba donde fuera que estuviera. De aspecto escandinavo, siempre parecía estar llena de vida y energía, como si nunca se cansara. A veces, mientras Víctor la observaba, se preguntaba si su relación seguía siendo tan sólida como antes. Había algo en su mirada que a veces no podía descifrar. Quizás la rutina había comenzado a hacer mella en él, aunque no lo admitiera. No obstante, las apariencias seguían siendo impecables, su matrimonio, sus hijos, su casa, todo parecía perfecto. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Víctor recibió una invitación que, al principio, le pareció una oportunidad emocionante. Su jefe, el CEO de la firma, le había informado que él y su esposa, junto con algunos directores y sus parejas, habían sido invitados a pasar un fin de semana en una isla privada, propiedad de uno de los clientes más importantes de la empresa. La noticia parecía sacada de una película de lujo, y Víctor, aunque intrigado, no podía evitar sentir una ligera desconfianza. La isla, de acuerdo con el CEO, era un refugio exclusivo, un lugar apartado del mundo donde solo los más privilegiados podían disfrutar de su belleza. Las explicaciones eran vagas, pero todo parecía indicar que el cliente, un hombre llamado Dominic Rhodes, quería hacer una oferta de negocios importante. Elena, por su parte, parecía emocionada por la invitación. Ella había trabajado con Dominic durante varios meses, y aunque no le dijo mucho a Víctor sobre él, sí mencionó que era un hombre de mediana edad, con una personalidad arrolladora y una fortuna considerable. Ella parecía fascinada por él, aunque Víctor no pudo evitar sentir una ligera incomodidad al notar cuán a menudo hablaba de Dominic en tono admirativo. A pesar de sus dudas, Víctor decidió no hacer una escena. Pensó que tal vez simplemente estaba sobrepensando las cosas. La idea de un fin de semana en una isla paradisíaca parecía demasiado buena para dejarla pasar,
y si Dominique era tan importante para la firma, su presencia allí podría abrir puertas en el mundo de los negocios. Los días previos al viaje estuvieron llenos de preparación. Elena se encargó de todo, y Víctor no tuvo más opción que confiar en ella. El viernes por la mañana, tomaron un vuelo en un avión privado, un lujo que Víctor nunca había experimentado. Durante el vuelo, Elena parecía aún más animada de lo normal, como si algo la hubiera cautivado de forma especial. Al llegar a la isla, no pudo evitar sentirse impresionado por la magnificencia del lugar. La isla era grande, con largas playas de arena blanca que bordeaban un mar cristalino. El complejo parecía un resort de lujo, con edificios elegantes rodeados de vegetación exuberante. Elena, a su lado, parecía radiante, y la emoción que emanaba de ella era contagiosa. Sin embargo, a pesar de todo el esplendor, Víctor no podía dejar de preguntarse quién era realmente Dominique Rhodes. El cliente que lo había invitado a la isla no parecía ser tan transparente como su firma. Algo en su comportamiento, en la forma en que lo habían introducido a él y a Elena en el círculo de personas cercanas a Dominique, le hacía sentir una ligera incomodidad. Pero decidió dejar esas dudas para más tarde, ya que la diversión y el ambiente relajado del lugar lo envolvían. Pronto, la noche cayó sobre la isla, y el ambiente se tornó aún más exclusivo y sofisticado. Mientras disfrutaban de una cena con Dominique y otras parejas, Víctor observaba cómo Elena se comportaba de manera especialmente amigable con él. No era raro que se llevaran bien con los clientes, pero había algo en el modo en que Dominique la miraba que hizo que Víctor frunciera el ceño. A pesar de sus pensamientos, no quería arruinar la velada, así que se limitó a disfrutar de la comida y la conversación. El resto de la noche fue relajado, y mientras regresaban a su habitación, Elena se mostró más afectuosa que de costumbre, lo que sorprendió gratamente a Víctor. Sintió que, por una vez, estaban reconectando. Quizás el fin de semana, después de todo, les serviría para revitalizar su relación. Pero, mientras se acomodaba en la cama, Víctor no pudo evitar preguntarse, ¿qué secretos guardaba Elena sobre Dominique Rhodes? El segundo día en la isla fue tan impresionante como el primero, pero también trajo consigo una creciente sensación de incomodidad que Víctor no podía quitarse de encima. Aunque el lugar seguía siendo un paraíso, el comportamiento de Elena comenzaba a cambiar sutilmente, como si algo en su actitud hubiera empezado a transformarse. Ella parecía más relajada de lo normal, más sonriente, por alguna razón, más distante. A veces, mientras disfrutaban de la vista del mar o de una actividad en el agua, Víctor notaba que su mirada se perdía, como si estuviera observando algo o alguien que no él. En esos momentos, sentía una leve punzada en el corazón, pero se obligaba a callar, pensando que tal vez solo era su imaginación. Al mediodía, después de una mañana llena de deportes acuáticos y largos paseos por la playa, Dominique invitó a todos los presentes a un almuerzo especial en su mansión en la isla. La casa era un espectáculo en sí misma, moderna, elegante y completamente aislada del resto del mundo. Todo estaba diseñado para hacer sentir a los invitados como si fueran los únicos en el planeta. La comida fue exquisita, servida en la terraza con una vista impresionante del océano, pero Víctor apenas disfrutó de la velada. Mientras charlaba con algunos colegas, sus ojos seguían buscando a Elena, que se encontraba conversando animadamente con Dominique, su risa brillando al sol. Ella parecía estar disfrutando de cada momento, y aunque Víctor trataba de mantenerse enfocado, una sensación extraña se apoderaba de él. Algo en la forma en que Dominique la miraba lo hacía sentir incómodo, como si todo estuviera orquestado para que algo sucediera. Elena se dio cuenta de que su esposo no parecía tan relajado como el resto del grupo. En varias ocasiones intentó acercarse a él para hablar, pero él la esquivaba sutilmente. Ella lo observaba desde la distancia, por primera vez en mucho tiempo, no pudo evitar preguntarse si Víctor sospechaba de algo. No era un hombre celoso, pero en esa isla, con Dominique siempre cerca de ella,
las dudas comenzaron a nublar la mente de Elena. Sin embargo, pensaba que todo esto no era más que una fantasía, algo que estaba completamente fuera de lugar en su vida diaria. No pensaba que una simple invitación a un fin de semana de lujo podría desencadenar todo lo que sucedería. Al caer la tarde, Dominique organizó una pequeña reunión en su oficina, donde los invitados se reunieron para discutir algunos proyectos futuros, pero también para disfrutar de una copa de vino. Fue allí cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras Víctor tomaba asiento junto a su esposa, notó que Dominique los miraba con un brillo peculiar en los ojos. El ambiente era distinto, no era la calidez relajada de las actividades del día, sino una atmósfera cargada de tensión, como si todos los allí presentes estuvieran participando en un juego de poder. Dominique rompió el silencio con una sonrisa que a Víctor le pareció arrogante, casi como si supiera algo que él no sabía. Elena estaba sentada cerca de él, su rostro sereno, pero sus ojos no lograban ocultar una chispa de nerviosismo. Víctor sintió una presión en el pecho, una sensación que le decía que algo estaba a punto de suceder. «Víctor, Elena», comenzó Dominique, con una voz suave pero firme. «Me gustaría hacer una propuesta. Algo personal». Víctor frunció el ceño, sin saber qué esperar. La palabra «personal» le heló la sangre. Miró a Elena, que ahora evitaba su mirada. En ese momento, un silencio incómodo invadió la habitación. Dominique continuó, como si lo que iba a decir fuera algo completamente normal. «Como saben, he disfrutado mucho trabajar con ustedes, especialmente con Elena. Hemos establecido una relación muy especial. Y me gustaría que continuáramos con esta relación durante el resto del fin de semana. No quiero que esto sea incómodo para nadie, pero tengo algo que ofrecerles a cambio». Víctor se quedó en silencio, mirando fijamente a Dominique. Sabía que algo no iba bien, pero no quería saltar a conclusiones precipitadas. «Estoy dispuesto a ofrecerles $100,000 por el tiempo de Elena. Sé que esto podría ser un poco inesperado, pero creo que sería beneficioso para todos». El corazón de Víctor dio un vuelco. El aire parecía volverse denso y frío, y miró a Elena, que ahora estaba completamente en silencio. Ella no dijo nada. No reaccionó. Y eso lo destrozó por dentro. ¿Qué estás diciendo?», preguntó Víctor, aunque la incredulidad en su voz era evidente. Dominique sonrió de nuevo, su tono siniestro y calmado, como si todo estuviera bajo control. «Solo quiero que Elena pase el resto del fin de semana conmigo. No tiene que ser nada más que eso, simplemente disfrutar de mi compañía. Y por supuesto, el dinero será transferido a su cuenta conjunta. Puedo garantizarles que no habrá complicaciones, y, al final, todos saldrán ganando». El rostro de Elena estaba inmóvil, su expresión no reflejaba ni sorpresa ni indignación, solo, vacía. Dominique había hablado con tal calma que parecía que nada de lo que decía fuera fuera de lugar. Ella finalmente se giró hacia Víctor, y por un momento, la mirada que compartieron dijo más que 1000 palabras. La traición estaba en el aire, invisible pero palpable. Víctor trató de comprender lo que estaba sucediendo. Su mente estaba en caos, pero no podía evitar sentir que todo esto había sido planeado. ¿Había estado Elena involucrada en esto desde el principio? ¿O había caído en la trampa de Dominique? Esto no puede ser real», murmuró Víctor, aunque sabía que no había vuelta atrás. En ese momento, algo dentro de él se rompió. Elena, con un suspiro, finalmente habló, su voz temblorosa pero decidida. «Mark, esto no es un juego. Esto podría cambiar nuestras vidas. Si lo piensas bien, podría ser lo mejor para todos». Víctor no podía entender lo que estaba escuchando. «¿Estás diciendo que lo harás? ¿Por el dinero?», preguntó, casi en un susurro.
Ella le miró a los ojos, y por primera vez, Víctor vio algo que nunca había visto antes, una frialdad que no le pertenecía. Sí, lo haré. Lo haré por nosotros. Víctor no podía creer lo que estaba oyendo. Las palabras de Elena eran un golpe a su corazón, y en ese momento, supo que ya nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre la isla con una calma inquietante. El sonido de las olas chocando suavemente contra la orilla era lo único que rompía el silencio, pero para Víctor, ese sonido solo aumentaba la sensación de desesperación que lo invadía. Se encontraba en la terraza de la villa, mirando las estrellas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de Elena resonaban en su mente: lo haré por nosotros. No podía entender cómo había llegado a este punto, cómo la mujer que había prometido amar hasta el final de sus días podía hacerle esto. El frío que sentía no era el del aire de la isla, era el frío de la traición. Elena, por su parte, ya no podía soportar la tensión. Había hablado con Víctor en la oficina de Dominique, pero las palabras no lograban llegar a él de la manera que ella quería. Se sentó en el borde de la cama, mirando el mar a través de la ventana, esperando que su esposo reaccionara de alguna manera diferente. Sabía que lo había herido, pero lo que no comprendía era cómo él no podía ver lo que ella veía, la oportunidad que se les presentaba. El dinero, la seguridad, el futuro de su familia, no lo entendía. Esa noche, Dominique había salido con sus amigos, y Elena se quedó sola con sus pensamientos. Estaba nerviosa, más que nunca. Había una parte de ella que sabía que este fin de semana marcaría el final de su matrimonio, pero otra parte sentía una extraña calma al pensar en el futuro que Dominique le había prometido. ¿Acaso el amor verdadero era suficiente para mantener una familia unida si todo lo demás se desmoronaba? Víctor había estado distante desde la propuesta, y aunque ella había intentado explicarse, parecía que él no podía comprender la razón detrás de su decisión. Por nosotros. Repitió en su mente, pero las palabras ya no sonaban tan convincente. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era un error, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había cruzado esa línea invisible y ahora no podía retroceder. Al día siguiente, la isla parecía más distante, más fría. A pesar de los rayos del sol brillando sobre el mar, la sensación de estar atrapado no desaparecía. Víctor y Elena habían acordado evitar hablar de lo sucedido, pero la atmósfera era densa, cargada de una tensión palpable. Mientras caminaban hacia el restaurante para el desayuno, Víctor no podía dejar de mirar a Dominique, que estaba sentado con algunos de los directores de la firma, rodeado de admiradores, completamente ajeno a la batalla interna que Víctor estaba librando. Había algo en la manera en que Dominique trataba a Elena, una confianza descarada, como si la situación ya estuviera decidida. ¿Era esto lo que él quería? ¿Una esposa para él? Un objeto más en su colección de riquezas. Elena se acercó a Víctor, intentando sonreír, pero él no le devolvió la mirada. No sabía qué decirle. No sabía cómo podría perdonarla, o si siquiera lo haría. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Era demasiado tarde para las palabras. En su corazón, ella sabía que lo había perdido, y el precio de esa pérdida no se podía medir con dinero. A lo largo del día, mientras el grupo disfrutaba de diversas actividades, Víctor intentó mantener la calma. Se unió a algunas conversaciones superficiales con los otros directores y sus parejas, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Cada vez que miraba a Dominique y a Elena juntos, una ola de ira lo invadía. ¿Cómo se había permitido que esto sucediera? ¿Cómo podía Elena ser tan indiferente, tan fría ante el daño que le estaba causando? Esa noche, cuando Dominique propuso una cena privada para discutir más sobre el futuro de su colaboración con la empresa, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Víctor sintió que algo no estaba bien, pero lo ignoró, diciéndose a sí mismo que estaba exagerando. Sin embargo,
Cuando llegaron a la mansión de Dominique, todo se volvió claro. Este fin de semana no se trataba de negocios. Dominique no solo quería imponer su influencia en la empresa, quería conquistar a Elena. Y lo peor de todo era que ella no solo estaba dispuesta a ceder, sino que parecía complacida con la situación. Al sentarse en la mesa, Dominique hizo un comentario casual sobre la oportunidad que le había ofrecido a Víctor y a Elena, dejando en claro que todo estaba planeado desde el principio. Cada palabra que salía de su boca parecía calculada, como si estuviera disfrutando del poder que ejercía sobre ellos. El resto de la velada fue una mezcla de incomodidad y falsas sonrisas. Víctor apenas probó la comida, centrado en lo que pasaba a su alrededor. Elena, que antes había sido su amor, ahora parecía una extraña. El brillo en sus ojos ya no era el mismo, se había transformado en algo que él no podía reconocer. Cuando la cena terminó, y el resto de los invitados se retiraron a sus habitaciones, Víctor se acercó a Elena con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Necesitaba hablar, necesitaba entender. «Elena, ¿es esto lo que quieres?», preguntó con voz temblorosa. Ella lo miró por un momento, dudando, pero finalmente asintió. «Sí, Víctor. Esto es lo que quiero. No puedo seguir engañándote. Estoy fascinada por él. Y él me ha prometido que todo cambiará para nosotros». Víctor sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo podía preferir a un hombre como Dominique sobre la familia que había construido? Los recuerdos de sus hijos, de su hogar, de todo lo que habían compartido juntos se desvanecieron, reemplazados por una creciente sensación de desesperación. «No lo puedo creer», susurró. «¿En serio estás dispuesta a perder todo esto por él?». Elena se quedó en silencio, sin palabras que pudieran reparar el daño que ya había causado. Víctor, sintiendo que ya no podía soportarlo más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás la mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida. Sabía que ya no había vuelta atrás. El amor, la confianza, todo lo que había creído era un espejismo. Y mientras caminaba por el pasillo vacío, su mente ya estaba tomando decisiones que cambiarían su vida para siempre. Víctor caminó por los pasillos de la villa sin rumbo fijo, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. El viento salado del mar le golpeaba la cara, pero ni siquiera eso lograba despejar la niebla que envolvía su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que la mujer que amaba se convirtiera en alguien irreconocible, alguien dispuesto a destruirlo todo por un futuro incierto con un hombre que apenas conocía? Sus pasos lo llevaron a la playa, donde la arena fría y suave bajo sus pies le ofreció un pequeño consuelo. Miró hacia el mar, las olas rompiendo contra la orilla como si quisieran arrastrar sus pensamientos, con ellos, su dolor. Pero no podía. El sufrimiento era tan profundo que ni el océano podía llevárselo. Sabía que algo dentro de él se había roto esa noche, una grieta irreversible que no podría repararse con palabras ni promesas. Elena ya no era la mujer que él había conocido. La confianza, esa frágil base sobre la que había construido su vida, había desaparecido. Cuando regresó a la villa, se encontraba tan vacío por dentro que apenas notó el ambiente lujoso que lo rodeaba. La mansión de Dominique era todo lo que él nunca había querido, una burbuja de opulencia, una prisión de vanidad y control. Mientras entraba en su habitación, vio a Elena sentada en la cama, con la cabeza agachada y las manos entrelazadas, como si estuviera esperando que él dijera algo. Pero ya no sabía qué decir. ¿Dónde estabas?, preguntó Elena, con una voz suave, casi temerosa. Había algo en su tono que, por un momento, hizo que Víctor dudara. Pero rápidamente recordó lo que había escuchado y lo que había visto. Ya no quedaba espacio para la duda. ¿De verdad me lo vas a preguntar?, respondió él, su voz vacía, fría,
carente de emoción. ¿Realmente crees que hay algo que puedas decir para que esto tenga sentido? Elena lo miró con una mezcla de culpa y desesperación, pero no dijo nada. Sabía que había cruzado la línea. Sabía que las palabras que ya había pronunciado no podían deshacer lo que había hecho. Víctor se acercó lentamente y se sentó en la esquina de la cama, sin poder mirarla a los ojos. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su corazón palpitaba con fuerza, pero no sentía el mismo amor que antes. Solo sentía vacíos, grietas, cicatrices que ni él mismo sabía cómo sanar. ¿Cómo pudiste?, susurró, su voz quebrada por la tristeza. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Elena no respondió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ni siquiera se atrevió a llorar. Sabía que sus lágrimas ya no tenían poder sobre él. Se sentía pequeña, como si todo lo que había sido ya no importara. El egoísmo que la había llevado a tomar esa decisión ahora la envolvía, y no sabía cómo salir. Había creído que lo que hacía era lo correcto, que la oportunidad de vivir una vida más fácil y segura para ella y su familia justificaba el sacrificio de su marido. Pero ahora, viendo la frialdad en los ojos de Víctor, se dio cuenta de que había perdido todo. Había tomado una decisión que cambiaría su vida, pero no para mejor. Lo siento, Víctor. De verdad lo siento, pero, su voz se apagó. Sabía que las palabras no eran suficientes. No podía arreglar lo que había roto, no podía devolver el tiempo. Pero nada, respondió él, levantándose de la cama, su cuerpo tenso. No hay excusa para lo que hiciste. No puedo creer que hayas permitido que un hombre como Dominique nos destruyera de esta manera. Todo esto, todo lo que habíamos construido, ¿y por qué? ¿Por un poco de dinero, Elena? ¿Por una fantasía? ¿Por un futuro incierto? Elena trató de levantarse, pero él la detuvo con la mirada. El dolor y la rabia que sentía eran demasiado intensos. No podía creer que la mujer que había amado profundamente hubiera tomado una decisión tan egoísta, tan cruel. El amor que había sentido por ella parecía desvanecerse rápidamente, como si nunca hubiera existido. Dominique no me prometió nada, Víctor. No se trata de dinero, se trata de algo más. Elena comenzó a hablar, pero Víctor la interrumpió. No, exclamó él, su voz llena de furia. No me digas que se trata de algo más, porque esto es una traición, Elena. Estás tratando de justificar lo injustificable. Lo único que veo aquí es a una mujer dispuesta a ceder todo por una mentira. Y ni tú ni yo sabemos si algún día podremos volver a ser lo que fuimos. Elena lo miró fijamente, sintiendo la presión de sus palabras. Sabía que ya nada volvería a ser igual. El peso de su decisión la aplastaba, y por primera vez, se dio cuenta de lo que había perdido. Ya no había retorno, no había más oportunidades para recuperar lo que había destruido. ¿Entonces qué?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Ya todo está terminado. Víctor la miró en silencio por unos segundos. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Todo había llegado a un punto sin retorno. Sí. Todo está terminado, Elena. Ya no puedo vivir con una mentira. Ya no puedo vivir con alguien que no me respeta, que no respeta nuestra familia. Elena sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. No tenía palabras para expresar lo que sentía. Su corazón estaba hecho pedazos, y aunque quería luchar, sabía que no podía retener a Víctor. Lo había perdido, y ahora se encontraba sola con las consecuencias de su propia traición. Mientras él se dirigía hacia la puerta, Elena se quedó allí, en la habitación que alguna vez había sido su refugio. Ya no podía contar con la promesa de que todo se solucionaría. Había destruido su matrimonio, y en ese momento,
entendió que no había vuelta atrás. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, pero para Víctor, el día parecía haber terminado mucho antes. La brisa de la isla ya no le resultaba fresca ni reconfortante. Cada rincón de ese lugar, que antes le parecía un paraíso, ahora le resultaba extraño y frío. La isla había sido el escenario de una promesa rota, y Víctor se sentía atrapado en sus propios pensamientos, como si el aire mismo lo aplastara. Mientras caminaba por la playa, sin rumbo fijo, su mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido. Sabía que no había vuelta atrás, pero algo dentro de él aún no podía aceptar la magnitud de lo que había perdido. Elena, la mujer con la que había compartido su vida, la madre de sus hijos, ahora parecía ser una extraña. Había cruzado una línea, y aunque lo hubiera hecho bajo la promesa de un futuro mejor, ya no había espacio para el perdón. O al menos, eso creía. La tarde había caído, y el silencio en la villa era absoluto. A lo lejos, pudo ver a Dominique y a sus colegas disfrutando de la noche, sin saber ni interesarse por el caos emocional que se estaba desmoronando alrededor de ellos. Pero Víctor ya no tenía ganas de fingir, de hacer como si todo estuviera bien. Cuando regresó a la villa, encontró a Elena esperándolo en la sala de estar, sentada, con una copa de vino en la mano. Su rostro no mostraba la alegría de antes, pero tampoco reflejaba arrepentimiento. Estaba cansada, igual que él, pero de una manera diferente. Ella había hecho su elección, y no parecía dispuesta a dar marcha atrás. El brillo de sus ojos ya no era el mismo, había algo apagado, como si la chispa que alguna vez compartieron se hubiera ido. «Te he estado esperando, Víctor», dijo ella con una voz suave, pero no lograba esconder la tensión en su tono. «Quiero hablar». Víctor la miró, y por un momento, la pena se apoderó de él. Recordó cómo era antes, cuando todo parecía simple, cuando no había secretos ni traiciones. Pero ese Víctor ya no existía. «¿Qué quieres decirme, Elena?», respondió él, con una frialdad que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Ya lo dijimos todo. ¿Qué más queda?». Elena dejó la copa sobre la mesa, su mirada fija en él. No parecía estar preparada para lo que iba a decirle, pero sabía que lo tenía que hacer. La lucha interna que había estado librando la había dejado exhausta. El futuro que había visualizado con Dominique ya no le parecía tan brillante como antes. La realidad de su elección la golpeaba con fuerza, y no estaba segura de si estaba dispuesta a perder a su familia por completo. «No sé cómo llegamos aquí», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. «Lo que hice, lo que pasó entre Dominique y yo, fue un error. Un error que no sabía cómo detener. Pero no es lo que parece, Víctor. No todo es sobre el dinero o sobre lo que él me ofreció. Es más complicado que eso». Víctor la miró fijamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Ahora se estaba retractando. ¿Acaso pensaba que él podría perdonarla tan fácilmente? No sabía si le quedaban fuerzas para escuchar más. Sin embargo, se quedó allí, quieto, esperando que ella terminara de hablar. «Complicado», repitió él, con una sonrisa amarga. «Ahora me vas a decir que todo esto fue solo una confusión. ¿Que no sabías lo que estabas haciendo cuando aceptaste pasar el fin de semana con él?». Elena bajó la cabeza, sintiendo la presión de sus palabras. Sabía que ya nada sería igual. Que sus explicaciones ya no importaban. El daño estaba hecho, y aunque intentara arrepentirse, la confianza entre ellos ya se había desmoronado como un castillo de naipes. «No. No lo sabía, Víctor», admitió con voz baja. «Pensé que podría controlar mis emociones, que podría mantener todo bajo control. Pero él tiene una forma de hacerte sentir especial. Y me dejé llevar. Me dejé atrapar por la idea de lo que él me ofrecía, pero ahora
ahora todo me parece un error. Lo que hice fue una traición, y no sé cómo explicarlo. Víctor sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que sus emociones lo dominaran. Ella había tomado su decisión, y la tenía que enfrentar. Ya no importa, dijo con firmeza. Lo que sea que hayas sentido o lo que pienses ahora no cambia lo que sucedió. La confianza que tenía en ti se rompió. Y no sé si alguna vez podré repararla. No puedo seguir viviendo con alguien que no me respeta, que no respeta a nuestra familia. Elena intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responderle. Sintió el peso de sus propios errores, el peso de lo que había hecho. La idea de perderlo todo la aterrorizaba, pero también sabía que ya había cruzado una línea de no retorno. «Entonces, ¿esto es el fin?», preguntó ella, casi en un susurro. «¿Ya no hay forma de volver atrás?». Víctor la miró por última vez antes de salir de la habitación. El silencio que quedó en el aire entre ellos fue pesado, casi insoportable. Ya no sabía qué decir. Ya no sabía si el perdón era posible. Lo que había comenzado como un sueño compartido, una vida que parecía perfecta, se había desmoronado ante sus ojos. Y, sin embargo, se dio cuenta de algo. No importaba cuán roto estuviera, tenía que seguir adelante. Al día siguiente, Víctor decidió irse de la isla antes de lo planeado. Ya no podía soportar estar allí, viendo la misma gente, respirando el mismo aire contaminado por las mentiras. Cuando llegó al aeropuerto, hizo una llamada rápida para asegurar que los niños estarían bien. Sabía que la vida de familia que había soñado con Elena había llegado a su fin. Ahora solo quedaba el proceso de reconstrucción, uno que tomaría tiempo, pero que lo haría por él y por sus hijos. Al mirar el mar por última vez antes de embarcar, sintió una punzada en el pecho, pero también una pequeña chispa de esperanza. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos tenía el control. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Víctor no miró atrás. Sabía que la decisión que había tomado era definitiva, pero el dolor lo acompañaba como una sombra. El avión despegó, llevándolo lejos de la isla y de la vida que había compartido con Elena. El ruido del motor era el único sonido que lo rodeaba, y aunque el paisaje bajo sus pies cambiaba, él no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. El vuelo fue largo, pero de alguna manera, era un escape. No tenía ganas de regresar a su casa, pero al mismo tiempo, sabía que debía enfrentarse a lo que quedaba de su vida. Había dejado a sus hijos con sus padres para que se quedaran con ellos unos días, mientras él tomaba algo de tiempo para pensar. Sabía que la separación sería difícil, no solo para él, sino también para ellos. A pesar de todo, la imagen de sus hijos lo mantenía firme. No iba a dejar que todo esto les afectara más de lo que ya lo había hecho. Al llegar a casa, la quietud lo recibió. La casa que una vez había sido su refugio se sentía vacía, como un espacio sin alma. Todo parecía igual, pero el aire estaba impregnado con una sensación de pérdida. Cada rincón de la casa parecía recordarle los momentos felices que compartió con Elena, los días en que creía que su vida juntos sería para siempre. Ahora, todo eso era solo un recuerdo distante. Esa noche, después de una cena solitaria, Víctor se sentó frente a su computadora, abriendo su correo electrónico de trabajo. A pesar de que había renunciado a su empleo en la firma de marketing, sabía que aún quedaban responsabilidades pendientes. Mientras leía los correos, algo dentro de él comenzó a desmoronarse. La furia y el dolor volvían a invadirlo cada vez que pensaba en Dominique y en lo que había pasado en la isla. Pero lo peor de todo era lo que sentía por Elena. La confianza que había perdido no se podía recuperar. Ya no quedaba espacio para el perdón. A la mañana siguiente, llamó a su abogado. Sabía que debía tomar medidas rápidas, que la separación debía ser formalizada cuanto antes.
No quería perder más tiempo. Elena tenía su parte de la culpa, pero él también sabía que no iba a permitir que la situación se alargara. El daño ya estaba hecho, y ahora solo quedaba lo más difícil, enfrentarse a la vida después de la traición. Mientras tanto, Elena se encontraba en la villa, aún sumida en la culpa y el arrepentimiento. Cuando Víctor se fue, algo dentro de ella se rompió. Sabía que no tenía derecho a pedir perdón, que había destruido lo que más amaba. Aunque Dominique le había dado la emoción de algo nuevo, lo que realmente había perdido era irrecuperable. Había jugado con fuego, y ahora se encontraba quemada. El futuro que había visualizado con él ya no parecía tan brillante, y su vida con Dominique comenzaba a parecer vacía. Los días pasaban lentos, y su conciencia la atormentaba. Cada vez que pensaba en Víctor, sentía una punzada en el pecho. Sabía que la pérdida era irreversible, que el daño ya estaba hecho. A veces, se despertaba en medio de la noche, sintiendo la soledad abrazándola. Había estado tan segura de su decisión en la isla, pero ahora todo le parecía un error. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo no ver lo que realmente importaba? Pero ya no había vuelta atrás. Con el paso de los días, Dominique comenzó a mostrarse más distante. Su relación con Elena, que al principio había sido tan intensa, comenzó a enfriarse. La promesa de un futuro lleno de lujo y seguridad parecía una ilusión. Dominique no era el hombre que ella había imaginado. Era egoísta, manipulador y carecía de la profundidad que Víctor le había brindado. Al principio, Dominique parecía una escapatoria, una forma de evitar la dolorosa realidad, pero pronto Elena se dio cuenta de que su vida con él no sería la misma. La emoción que había sentido con él se desvaneció, dejando solo una sensación de vacío. Mientras tanto, Víctor seguía adelante, aunque el proceso de divorcio aún no estaba completo. Se centró en su trabajo, en construir algo nuevo. Había renunciado a su antiguo empleo en la firma de marketing, y aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba decidido a seguir adelante. Había decidido no mirar atrás. Tenía que reconstruir su vida, y aunque el dolor seguía presente, algo dentro de él se estaba curando. Sabía que no podía seguir aferrándose al pasado. La separación, aunque dolorosa, se hizo formal en pocas semanas. Elena aceptó las condiciones de la custodia compartida de los niños, aunque siempre con la esperanza de que Víctor se arrepintiera y volvieran a estar juntos. Pero él había tomado su decisión. No había marcha atrás. La familia que alguna vez había formado con Elena se había desmoronado, pero él aún tenía a sus hijos. Y aunque nada podría reemplazar lo que había perdido, estaba dispuesto a darles lo mejor de sí mismo. El divorcio fue amargo, pero necesario. La división de bienes fue difícil, pero al final, Víctor quedó con lo que más le importaba, sus hijos y la oportunidad de empezar de nuevo. El dinero que había sido la fuente de la discordia en su relación con Elena quedó atrás, y él siguió adelante, aunque sabía que su vida ya no sería la misma. Elena, por su parte, intentó reconstruir su vida con Dominique, pero pronto se dio cuenta de que había hecho una mala elección. La vida que había imaginado con él no era lo que esperaba. El amor que había sentido por él desapareció, y ahora, más que nunca, deseaba que las cosas fueran diferentes. El tiempo había pasado más rápido de lo que Víctor imaginaba. Los primeros días después del divorcio fueron un caos de trámites legales, nuevos acuerdos y la reorganización de su vida. El proceso de separación fue doloroso, pero también liberador. Aunque las cicatrices de la traición de Elena seguían frescas, Víctor comenzó a ver la luz al final del túnel. Ya no estaba atado a las promesas rotas ni a la mentira que había vivido durante años. Ahora, la prioridad era él, sus hijos y el futuro. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeños avances. Víctor comenzó a centrarse en su negocio de diseño web, una oportunidad que había estado considerando durante algún tiempo.
La idea de crear algo propio, algo que no tuviera que ver con su antiguo trabajo o con el pasado, le dio un propósito renovado. Pasaba horas frente a la computadora, desarrollando sitios web para clientes locales, aprendiendo nuevos lenguajes de programación y disfrutando de la libertad de trabajar desde casa. Aunque el camino no era fácil, sentía una satisfacción que hacía mucho no experimentaba. Sus hijos, Emma y Daniel, se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva situación. Al principio, la ruptura fue dura para ellos, pero Víctor se aseguró de estar allí para cada paso que daban. Pasaba más tiempo con ellos, ayudándoles con las tareas escolares, llevándolos al parque, y sobre todo, dándoles la seguridad de que, a pesar de todo, seguirían siendo una familia. La vida, aunque diferente, seguía adelante. Por otro lado, Elena se encontraba atrapada en la confusión. Aunque había pasado tiempo con Dominique, se dio cuenta de que la vida con él no era lo que había imaginado. Lo que al principio parecía una escapatoria, pronto reveló ser una ilusión. Dominique no estaba dispuesto a darle lo que realmente necesitaba, un amor genuino y una conexión verdadera. Todo lo que Dominique había ofrecido era materialista, superficial. La promesa de una vida cómoda con él no podía reemplazar lo que había perdido con Víctor, la estabilidad emocional, la seguridad, la verdadera compañía. Cada vez que pensaba en la soledad de su vida con Dominique, sentía una punzada en el pecho. Había tomado decisiones por impulso, pensando que el dinero y el lujo llenarían el vacío que sentía, pero pronto comprendió que la esencia de la vida no se encontraba en las posesiones, sino en las relaciones auténticas. Dominique, con su fachada de hombre exitoso, no era más que un reflejo de sus propios deseos insatisfechos, alguien que buscaba poder a través de los demás. Elena comenzó a ver la realidad de las cosas y la distancia que se había creado entre ella y Dominique era cada vez mayor. La relación estaba desmoronándose, pero ella no se atrevía a enfrentarlo. Víctor, por su parte, había tomado la decisión de no volver atrás. Aunque a veces se preguntaba si habría otra oportunidad para el amor, sabía que no podía depender de una persona que había demostrado tan poca consideración por él. La traición de Elena no solo lo había marcado emocionalmente, sino que también había alterado la forma en que veía el amor y la confianza. No sería fácil confiar nuevamente, pero había aprendido a valorarse a sí mismo por encima de todo. Elena intentó contactarlo en varias ocasiones, enviándole mensajes y correos electrónicos, pidiéndole perdón y explicando sus razones. Pero Víctor no respondía. Sabía que cualquier intento de reconciliación solo alargaría el dolor. A veces, se encontraba mirando su teléfono, preguntándose si algún día las cosas serían diferentes. Pero en el fondo, sabía que no lo serían. Lo que había hecho era irreparable. Los días pasaron lentamente para ambos, aunque cada uno estaba en diferentes caminos. Víctor comenzó a ver el futuro con más claridad. Sabía que sus hijos necesitarían tiempo para sanar, pero él estaba dispuesto a estar allí para guiarlos. Los fines de semana se convirtieron en momentos para disfrutar de la compañía de Emma y Daniel, para ver películas en casa, para ir a eventos deportivos y, lo más importante, para demostrarles que el amor y el cuidado no dependían de un hogar intacto. Elena, al mismo tiempo, empezó a darse cuenta de lo que realmente importaba. Había cometido errores, y aunque el arrepentimiento la consumía, no podía volver atrás. Dominique era un recuerdo lejano, y aunque aún intentaba encontrar consuelo en su compañía, sabía que no sería suficiente. No podía reemplazar lo que había perdido. Una tarde, después de varias semanas de silencio, Elena decidió enfrentarse a Víctor. Lo había pensado mucho, pero sabía que necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Lo llamó, y a pesar de las dudas, él aceptó encontrarse con ella en un café local. La última vez que se vieron, había sido la separación final, el cierre definitivo. Pero ahora, ambos sabían que solo quedaba el eco de lo que una vez fue. Víctor,
sé que esto no cambiará nada, dijo Elena, su voz temblorosa. Pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente. He cometido un error, uno que no puedo deshacer. Y aunque sé que no puedo pedirte perdón por todo lo que hice, quería que lo supieras. Víctor la miró, sin emociones en su rostro. No había ira, solo una profunda tristeza que había aprendido a llevar con él. No tienes que pedirme perdón, Elena. Ya no hay nada que puedas hacer para cambiar lo que sucedió. Lo que pasó entre nosotros se acabó. No porque no haya amor, sino porque lo destruiste con tu egoísmo. Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que él tenía razón. Lo había perdido todo por un capricho, por una idea fugaz de lo que pensaba que necesitaba. Pero la realidad había sido más cruel de lo que imaginaba. Lo sé. Y lo siento, de verdad. Lo que más quiero es que nuestros hijos crezcan felices. Espero que puedas ser un buen padre para ellos. Yo solo quiero que lo entiendas. Víctor no dijo nada. No necesitaba más palabras. Había perdonado en su corazón, pero no podía olvidar. Y, al final, entendió que el perdón no siempre significaba reconciliación. Algunas veces, lo mejor era seguir adelante, con la lección aprendida. Ambos se levantaron, sin más palabras. La despedida fue silenciosa, pero llena de comprensión. Aunque el amor se había perdido, al menos quedaba el respeto mutuo. Y eso, en sus corazones rotos, era todo lo que necesitaban para seguir adelante. El tiempo siguió su curso, y la vida de Víctor, aunque aún marcada por la sombra de su pasado, comenzaba a encontrar una nueva dirección. La rutina de trabajo, la dedicación a sus hijos y la constante necesidad de reconstruir lo que una vez había sido su vida lo mantenían ocupado. Cada día parecía más claro que, aunque el dolor no desaparecía por completo, la vida seguía adelante. Las cicatrices en su corazón se curaban lentamente, aunque no sin dejar huellas. A medida que pasaban los meses, la relación con sus hijos se fortalecía. Emma y Daniel, con su energía y su amor incondicional, se convirtieron en su principal fuente de motivación. Juntos, disfrutaban de tardes de bicicleta, de salidas al cine y de pequeñas aventuras que les recordaban a Víctor que, a pesar de todo, aún quedaban momentos felices por vivir. Sin embargo, las noches solían ser más solitarias. A veces, cuando la casa se llenaba del sonido de la televisión o de las risas de los niños, Víctor se veía atrapado en sus pensamientos, en esos momentos en los que se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero no había vuelta atrás. El tiempo de los si hubiera había quedado atrás. Sabía que, aunque la separación había sido dolorosa, había sido necesaria para seguir adelante. Había reconstruido su vida profesionalmente, pero emocionalmente, aún le quedaba un largo camino. La traición de Elena, su decisión de irse con Dominique, seguía siendo un peso en su mente. Sabía que nunca podría perdonarla por completo, al menos no de inmediato. Las heridas eran profundas, y aunque había aprendido a vivir con ellas, a veces el recuerdo de lo que había perdido lo golpeaba con fuerza. Elena, por su parte, también había seguido adelante, aunque de una manera mucho más solitaria. Después de la ruptura con Dominique, comenzó a reconstruir su vida en la ciudad, alejándose de todo lo que representaba la isla y su relación con él. Había intentado mantener una buena relación con los niños, visitándolos cuando Víctor lo permitía, pero había algo en ella que ya no era la misma. La sensación de haber perdido a la familia que había construido con tanto amor la perseguía constantemente. A veces, cuando se encontraba con viejos amigos o familiares, sentía sus miradas llenas de juicio, como si todos supieran lo que había hecho. Aunque nadie le reprochaba abiertamente, Elena sabía que su decisión había marcado un punto de no retorno. La culpa la consumía. Había intentado reconstruir su relación con Dominique,
pero el hombre que en un principio había parecido una salvación se había convertido en una fuente de frustración. Dominique seguía siendo egoísta y manipulador, y Elena pronto se dio cuenta de que no podía vivir con él. No quería más lujos vacíos ni promesas rotas. Había sido su propia culpa, y lo sabía. La soledad que sentía al final de cada día era más fuerte que cualquier lujo material que pudiera ofrecerle. Elena comenzó a asistir a terapia, intentando encontrar una salida a su propio caos interior. Quería entender qué la había llevado a tomar decisiones tan destructivas. Sabía que la solución no pasaba por cambiar a los demás, sino por cambiarse a sí misma. Y aunque el proceso era doloroso, también le dio una nueva perspectiva sobre su vida. Sabía que tenía que aprender a vivir con sus errores, pero también con la esperanza de poder redimir su vida, de alguna manera. Un día, después de varias semanas sin contacto, Elena decidió que debía hablar con Víctor. No podía seguir viviendo en ese limbo de arrepentimiento sin enfrentar la realidad. Quería que al menos él supiera que entendía el dolor que le había causado, que reconocía lo que había perdido. Así que lo llamó. Esta vez, no para pedir perdón, sino para explicar cómo se sentía. Quería ser honesta, aunque supiera que nada cambiaría. «Víctor, ¿puedes hablar conmigo?» Su voz sonaba temblorosa, pero decidida. Víctor había estado ocupado en su oficina, trabajando en un nuevo proyecto para su empresa, pero al escuchar el nombre de Elena, un nudo en su estómago se formó de inmediato. No estaba seguro de si quería hablar con ella, pero algo en su interior lo impulsó a aceptar la llamada. «¿De qué se trata?», respondió, tratando de mantener la calma. Elena respiró hondo antes de continuar, sabiendo que lo que iba a decir no cambiaría nada, pero al menos le daría la oportunidad de ser honesta consigo misma. «Solo quiero que sepas que estoy tratando de mejorar, de entender mis errores. Sé que lo que hice fue inexcusable. Sé que te he perdido, y que nunca podré reparar lo que hice. Pero estoy intentar ser una mejor persona. No puedo seguir viviendo con esta culpa, Víctor». Víctor permaneció en silencio al otro lado de la línea. Sabía que ella sentía lo que decía, pero también sabía que las palabras nunca podrían borrar lo que había sucedido. Después de un largo momento de silencio, finalmente habló, con la voz tranquila, pero firme. «Elena, ya no puedo hacer nada por nosotros. Lo que pasó, lo que hiciste, es irreparable. No puedo seguir aferrándome a algo que se desmoronó. Lo siento, pero no hay nada más que decir». Elena sintió un dolor profundo en su pecho, pero también una especie de alivio. Había hecho lo que tenía que hacer. Había sido honesta, y aunque sabía que la reconciliación no era posible, al menos podría intentar sanar. «Lo entiendo, Víctor. Y espero que encuentres lo que buscas, lo que te haga feliz. Yo, solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente». La llamada terminó sin más palabras. Ninguno de los dos dijo nada más. Después de todo, ¿qué quedaba por decir? El amor ya se había ido, y lo único que quedaba era el dolor de lo irremediable. Elena colgó el teléfono, sintiendo la tristeza, pero también la libertad de finalmente haber cerrado ese capítulo. Ya no podía cambiar el pasado, solo podía vivir con él. Víctor, por su parte, se quedó pensativo unos momentos. A pesar de lo que había dicho, sentía que finalmente podía empezar a dejar ir el rencor. Sabía que lo que realmente necesitaba era tiempo para sanar. El futuro aún era incierto, pero al menos había dado el primer paso hacia la paz interior. Después de la conversación con Elena, Víctor no sintió un alivio inmediato. A pesar de las palabras que ambos habían dicho, el peso de la separación seguía presente, como una sombra que no dejaba de seguirlo. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas o redenciones que nunca llegarían. En su corazón,
sabía que no podía continuar viviendo en un ciclo de rencor y arrepentimiento. Había aprendido que la paz interior no se encontraba en la reconciliación con los demás, sino en la aceptación de las decisiones que uno había tomado. Pasaron semanas, luego meses, y poco a poco, Víctor se fue ajustando a su nueva vida. Su negocio creció, y aunque no era la vida llena de lujos que Dominique había ofrecido a Elena, se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en las apariencias, sino en la satisfacción que sentía al trabajar por lo que quería. Sus hijos continuaron siendo su prioridad, y aunque seguía enfrentando retos con la custodia compartida, no había nada que lo hiciera más feliz que verlos crecer y disfrutar de la vida con él. La relación con ellos se profundizó. Emma y Daniel, aunque marcados por la separación, encontraron en su padre un refugio donde se sentían amados y seguros. Víctor hizo todo lo posible por asegurar que su hogar fuera un lugar donde pudieran sanar. La tristeza que de vez en cuando se colaba en sus corazones no podía compararse con la felicidad que sentían al estar juntos. Los fines de semana fueron ocupados con deportes, paseos y momentos de conexión que fortalecieron su vínculo. Víctor se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún le quedaba lo más importante, su familia. Por su parte, Elena intentaba reconstruir su vida, pero lo hacía de manera distinta. Después de su llamada a Víctor, decidió que ya era hora de dejar de vivir en el pasado. Había cometido errores y, aunque la culpa la seguía persiguiendo, entendió que el arrepentimiento constante no la llevaría a ningún lado. Comenzó a trabajar en sí misma, asistiendo a terapia y tomando clases de desarrollo personal. Buscó apoyo en amigas cercanas que la ayudaron a comprender que el camino hacia la recuperación no era solo de arrepentimiento, sino de acción y autocomprensión. Con el tiempo, Elena encontró un nuevo trabajo, uno que la conectaba con su pasión por ayudar a los demás. Aunque el camino no fue fácil, comenzó a sentirse más centrada y a aceptar que su vida podía seguir adelante, aunque de una manera diferente a lo que había imaginado. Sabía que las huellas de la traición que había causado en su familia nunca desaparecerían por completo, pero entendió que podía encontrar la paz si dejaba de intentar cambiar lo que no podía. En su mente, aún recordaba a sus hijos, y aunque Víctor nunca permitió que ella los viera tanto como antes, respetaba su decisión. Sabía que debía ganarse su confianza nuevamente, aunque el tiempo lo diría. A veces se encontraba soñando con el futuro, pero en el fondo de su corazón, sabía que el camino hacia la redención pasaba por aceptar su lugar en el mundo y no seguir mirando hacia atrás. Un día, mientras se encontraba en un café, pensando en sus nuevos proyectos, Elena recibió un mensaje de Víctor. Había pasado tanto tiempo desde que habían hablado, y aunque no esperaba una conversación profunda, estaba sorprendida de que él se hubiera tomado el tiempo para escribirle. Espero que todo esté bien contigo. No busco nada de ti, solo quiero que sepas que mis hijos están bien. Que sigues siendo su madre, y aunque las cosas no sean como antes, siempre tendrás ese lugar en sus corazones. No lo olvides. Cuídate. El mensaje la conmovió profundamente. Las palabras de Víctor no estaban cargadas de rencor ni de reproches. Había llegado a un punto donde, a pesar de todo lo que había sucedido, había espacio para una aceptación mutua, aunque la reconciliación no fuera posible. Elena lo leyó varias veces, intentando comprender las implicaciones de sus palabras. Tal vez, después de todo, el perdón no necesitaba ser un acto de reconstrucción, sino simplemente de reconocimiento de lo que había sido. Por su parte, Víctor nunca esperó que Elena volviera a ser parte de su vida de la misma manera que antes. Pero al recibir el mensaje de ella, se dio cuenta de que había llegado al lugar que necesitaba para seguir adelante, un espacio donde los resentimientos no controlaban su vida. Había sido un largo viaje, uno lleno de dolor y de decisiones difíciles, pero finalmente, ambos estaban aprendiendo a vivir con lo que había quedado. Al final, la vida de Víctor continuó. Siguió siendo un buen padre,
un hombre que aprendió a valorar lo que realmente importaba, la paz en su corazón y el amor de sus hijos. No olvidó el pasado, pero había encontrado su lugar en el futuro. Elena, por su parte, encontró la fuerza para empezar de nuevo, con la esperanza de que algún día, los recuerdos dolorosos pudieran desvanecerse, y pudiera construir algo más auténtico, aunque sin expectativas de recuperar lo perdido. El tiempo, como siempre, siguió su curso. Y aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, ambos habían encontrado una forma de sanar. La vida les ofreció una nueva oportunidad para crecer, cada uno por separado, pero con la certeza de que el amor, la redención y la paz eran posibles, incluso después de los momentos más oscuros. Han pasado algunos años desde que Víctor y Elena tomaron caminos separados. El tiempo, como siempre, tuvo la capacidad de diluir el dolor que los había marcado y de suavizar las heridas que no parecían querer sanar. Cada uno siguió su vida, y aunque el pasado nunca desapareció completamente, ambos aprendieron a vivir con lo que había sido. Víctor se levantó temprano una mañana de otoño, como siempre. Sus hijos ya no eran niños pequeños, y aunque su relación seguía siendo fuerte, sabía que el tiempo seguía su curso. Emma, ahora de 18 años, se preparaba para su primer año en la universidad, y Daniel, con 16, se encontraba inmerso en su pasión por la música. Los dos se habían convertido en jóvenes brillantes, con sueños propios y una fortaleza que Víctor admiraba profundamente. El hogar que había construido con ellos era un refugio. A veces, mientras cocinaba en la cocina o les ayudaba con la tarea, se detenía por un momento, mirando alrededor y recordando cómo había sido todo antes. La casa, las conversaciones, los juegos, los días de fiesta. Y luego, la separación, la ruptura. La familia se había fragmentado, pero también se había reconstruido. Con el tiempo, el dolor dejó paso a la serenidad. El teléfono de Víctor sonó una tarde. Era un mensaje de Elena. La había dejado atrás, sabiendo que no podían volver, pero no de la manera amarga que a veces había imaginado. Sus palabras siempre fueron sinceras, aunque ya no esperara nada de ellas. Su mensaje decía: Víctor, he estado pensando en todo esto. En cómo terminamos, en lo que pasó. Y sé que no se puede volver atrás. Pero, de alguna manera, quiero agradecerte por las lecciones que aprendí de ti, y por darme la oportunidad de ser mejor. Estoy en paz conmigo misma, con lo que soy ahora. Espero que también lo estés. Víctor miró el teléfono, y por un momento, sus pensamientos viajaron a la isla, al dolor, a la traición y a todo lo que se había desmoronado. Pero no sentía rabia, ni tristeza. Solo una calma inexplicable. La historia entre ellos había llegado a su fin mucho tiempo atrás, pero en esos pocos mensajes, sentía que finalmente ambos habían encontrado su lugar. Respondió con pocas palabras. Gracias, Elena. Yo también he aprendido mucho. Te deseo lo mejor. Elena había cambiado, lo sabía. No porque él la hubiese perdonado completamente, sino porque ella había cambiado, por su propio bien, por su propia sanación. No se trataba de encontrar consuelo en el otro, sino en uno mismo. Al día siguiente, Víctor se sentó en su escritorio, mirando por la ventana. Afuera, el otoño se deslizaba suavemente, las hojas caían, y el viento las arrastraba a través del jardín. Había algo hermoso en esa imagen, en esa quietud. La vida seguía, imparable, llena de giros inesperados, pero con un propósito claro. Por fin entendió que la felicidad no venía de lo que había perdido, ni de lo que había esperado recuperar. La felicidad se encontraba en aceptar lo que había pasado, en mirar hacia adelante, en cuidar lo que realmente importaba. Ya no le preocupaba el pasado, ni los que hubiera sido si. Había aprendido a construir su vida nuevamente, un paso a la vez. Elena también había llegado a ese punto. No fue un viaje fácil ni rápido,
pero había entendido que el amor verdadero no era algo que se podía exigir, sino que debía ser algo que se cultivara con tiempo y paciencia. Aunque su vida no volvería a ser como antes, había encontrado la paz consigo misma. Y eso, al final, era suficiente. Víctor miró a sus hijos. Emma estaba en la puerta, con la mochila al hombro, lista para salir hacia la universidad. Daniel estaba sentado en el sofá, con su guitarra, creando una nueva melodía. El amor que sentía por ellos, el compromiso que tenía con su felicidad, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. El viento afuera aumentó de intensidad, y las hojas volaron por el aire, como pequeñas memorias de un pasado lejano. Las cicatrices del pasado seguían presentes, pero el tiempo había sanado, y había algo en el aire que le decía a Víctor que lo peor ya había quedado atrás. El futuro no era una promesa, sino una posibilidad. A veces, el cierre de un capítulo no significaba el final de la historia. Solo era un cambio, un paso hacia algo nuevo, hacia un ciclo que debía cerrarse para dar paso a otro. Y ahora, finalmente, Víctor había aprendido a aceptar que, aunque el amor se había perdido, lo que quedaba era un amor más profundo, el amor por uno mismo, por su familia, por su vida. El reloj marcó las 10:30, y en ese momento, Víctor sonrió para sí mismo, tranquilo. Todo estaba bien, porque ahora sabía que, aunque el camino no siempre fue fácil, había llegado al lugar que debía estar. Y la vida, por fin, seguía adelante.